Mi esposo murió y me dejó una sola cosa en su testamento, un teléfono celular bloqueado con contraseña. Mis hijos soltaron una carcajada seca, cruel, mientras tomaban el control absoluto de la empresa de $1.000 millones de pesos, la mansión en las lomas y todos los autos de lujo. Humillada y sola, intenté de todo para desbloquear ese aparato durante meses. Pero fue hasta mi cumpleaños número 70, justo a la medianoche, que el teléfono se desbloqueó por sí solo y comenzó a sonar. Una voz que conocía de memoria cortó el silencio sepulcral de mi pequeño y vacío departamento. Feliz cumpleaños, mi amor. Por fin llegaste a los 70. Ahora comienza el verdadero juego. Lo que Arturo dijo a continuación me hizo soltar el teléfono. Me temblaban tanto las manos que el aparato cayó sobre la alfombra raída. Pero su voz seguía brotando de la bocina, revelando secretos que cambiarían absolutamente todo lo que yo creía saber sobre mi vida, sobre mi matrimonio y sobre el verdadero legado que él había construido en las sombras. Pero para que entiendas cómo llegué a ese instante, tengo que regresar el tiempo 3 meses atrás. 3 meses exactos hasta el día del funeral de Arturo, cuando mi mundo perfecto se desmoronó como un castillo de arena bajo la marea alta. Arturo murió un martes por la tarde. Un infarto fulminante en su despacho, rodeado de planos arquitectónicos y contratos sin firmar. Tenía 68 años, pero trabajaba con la ferocidad de un muchacho de 30. Su secretaria lo encontró desplomado sobre el escritorio de caoba tallada que yo misma le había regalado para nuestro 20º aniversario. Llamó a la ambulancia, pero ya era demasiado tarde. Su corazón había dejado de latir 15 minutos antes de que alguien abriera esa puerta. 15 minutos en los que mi esposo murió solo, sin mi mano sosteniendo la suya, sin mi voz susurrándole que todo estaría bien. Esa culpa me carcomía por dentro, latiendo más fuerte que el dolor mismo de su ausencia. El ataúd de cedro rojo seguía abierto en la funeraria cuando Miguel, mi hijo mayor, ya tenía el celular pegado a la oreja, coordinando una reunión de emergencia con los abogados. Ni siquiera tuvo la decencia de esperar a que cerraran la tapa. Carolina revisaba documentos en su tableta, sentada en la primera fila, envuelta en un vestido de seda negra que costaba más de 100,000 pesos. Sus ojos, secos como el desierto, no miraron ni una sola vez hacia el cuerpo de su padre. Daniel, el menor, al menos hacía el esfuerzo de fingir tristeza, pero yo lo conocía demasiado bien después de 35 años. Ese muchacho jamás tuvo una opinión propia, siempre fue la sombra de sus hermanos, asintiendo a cualquier cosa que ellos decidieran. Yo estaba sentada en la segunda fila. Sola. Después de 45 años de matrimonio, nadie se sentó a mi lado. Las coronas de flores llenaban la sala con ese olor dulzón y enfermizo a nardos y alcatraces que te revuelve el estómago. Arturo odiaba las flores. Decía que eran un desperdicio de dinero para algo que estaría podrido en 3 días. Pero ahí estaban, cientos de ellas, enviadas por socios comerciales que en realidad nunca lo conocieron, que nunca lo vieron preparar café de olla a las 5 de la mañana ni pasar la noche en vela cuando los niños ardían en fiebre. 45 años, y nadie se sentó conmigo. El licenciado Espinosa, el abogado de la familia, llegó justo cuando comenzó la ceremonia. Era un hombre alto, enjuto, con el cabello plateado peinado hacia atrás y un portafolio de cuero que parecía guardar todos los secretos del universo. Se inclinó para susurrarle algo a Miguel. Vi cómo los ojos de mi hijo se iluminaban con ese brillo codicioso que yo conocía tan bien. El mismo brillo que tenía de niño cuando encontraba monedas perdidas en los cojines de la sala. Pero esto no se trataba de monedas. Se trataba de un imperio. La ceremonia duró 30 minutos exactos. El sacerdote habló de un Arturo que yo apenas reconocía. Un hombre caritativo, generoso, amado por todos. Palabras huecas que flotaban y se perdían en el aire acondicionado de la funeraria. Nadie mencionó que Arturo pasaba 18 horas al día trabajando. Nadie dijo que construyó su imperio inmobiliario sacando fuerzas de la nada, que llegó a esta ciudad con 500 pesos en la bolsa y un hambre que le devoraba las entrañas. Nadie habló del hombre que colapsó sobre unos planos de construcción porque su corazón no pudo soportar ni un minuto más de presión. Nadie habló del hombre real.
Cuando todo terminó, Miguel fue el primero en salir. Ni siquiera se acercó al ataúd para un último adiós. La lectura del testamento fue 2 días después. El licenciado Espinosa nos citó en su despacho del piso 22, en un edificio de cristal en Santa Fe. Las paredes de un tono crema pálido estaban adornadas con diplomas enmarcados y fotografías del abogado estrechando manos con políticos y empresarios pesados. La mesa de juntas estaba tan pulida que podía ver mi propio reflejo en ella. Me veía vieja, cansada, minúscula. Miguel se sentó en la cabecera, como si ya fuera el dueño del lugar. Carolina a su derecha, sin despegar la vista de su celular. Daniel a su izquierda, nervioso, tamborileando los dedos sobre la madera. Yo me quedé en el extremo opuesto, lo más lejos posible del abogado, como si mi presencia fuera un detalle incómodo que todos preferían ignorar. El licenciado Espinosa abrió su portafolio y sacó un fajo de documentos. El roce del papel contra el papel llenó el tenso silencio de la sala. Se aclaró la garganta. Se ajustó los lentes. Y comenzó a leer con esa voz monótona que usan los abogados para despojar de humanidad hasta las decisiones más dolorosas. Yo, Arturo Morales, estando en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este documento como mi última voluntad y testamento. Cada palabra caía como una gota de ácido sobre mi pecho. A mi hijo Miguel le lego el 40% de las acciones de Inmobiliaria Morales, incluyendo todos los proyectos en desarrollo en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Miguel sonrió, una sonrisa de depredador que me revolvió el estómago. A mi hija Carolina le lego el 30% de las acciones, junto con la mansión principal en Las Lomas y todo su contenido. Carolina simplemente asintió, como quien confirma una transferencia bancaria de rutina. A mi hijo Daniel le lego el 20% restante de las acciones, además de la colección de autos clásicos y la propiedad de descanso en Los Cabos. Daniel dejó escapar un suspiro de alivio. 3 hijos. El 90% de un imperio de 1.000 millones de pesos dividido entre ellos. Yo esperé. Las manos me sudaban sobre el regazo. El silencio se estiró como una liga a punto de reventar. El licenciado Espinosa pasó la página. Evitó mi mirada. A mi esposa, Elena. El mundo se detuvo. Podía escuchar los latidos de mi propio corazón golpeando contra mis costillas. Le lego mi teléfono celular personal, guardado en la caja fuerte de mi despacho privado, con instrucciones específicas de que no sea alterado ni forzado bajo ninguna circunstancia. Silencio. Y luego, risas. Miguel fue el primero. Una carcajada seca y cruel que rebotó contra las paredes de cristal. Carolina se tapó la boca, pero los hombros le temblaban de la risa. Incluso Daniel, mi niño, al que yo arrullaba cuando tenía pesadillas, soltó una risita incómoda. ¿Un teléfono? Miguel se limpió lágrimas imaginarias de los ojos. Papá tuvo sentido del humor hasta el último suspiro. Se mató trabajando hasta que le reventó el corazón, y lo único que le deja a mamá es un celular viejo. Esto tiene que ser un error. Carolina miró al licenciado Espinosa, incrédula. ¿Mamá recibe solo un teléfono mientras nosotros nos quedamos con todo el imperio? El abogado mantuvo esa expresión neutral que los litigantes perfeccionan con los años. El testamento es claro y fue redactado por el señor Morales 3 semanas antes de su fallecimiento. Fue verificado por 3 testigos independientes. No hay ningún error. Es patético. Miguel se recargó en su silla, cruzando los brazos sobre su pecho inflado y arrogante. 45 años de matrimonio, y te deja un teléfono que seguro ni siquiera prende. Algo dentro de mí se quebró en ese instante. No fue un quiebre ruidoso ni dramático. Fue silencioso, como cuando aparece una grieta finísima en la porcelana antigua y sabes que jamás volverá a ser la misma. Eso es todo, mi voz sonó extraña, lejana, como si saliera de la garganta de otra mujer. El licenciado Espinosa asintió. Hay una cláusula adicional. A la señora Morales se le permite permanecer en la mansión durante 30 días. Después de ese plazo, deberá desalojar la propiedad. 30 días. 45 años de vida reducidos a 30 días.
Carolina ya estaba haciendo cálculos mentales. Podemos acelerar eso. De todos modos, mamá no necesita tanto espacio. Podemos buscarle un departamentito en alguna zona razonable. Razonable. La palabra me provocó una risa. Una risa amarga que me sorprendió hasta a mí misma. Razonable como renunciar a mi carrera para criarlos. Razonable como las noches que pasé en vela cuando tenían bronquitis. Razonable como los cumpleaños, las graduaciones, cada maldito sacrificio que hice mientras su padre construía su imperio. No te pongas dramática, mamá. Miguel ya estaba guardando papeles en su maletín. Papá tomó su decisión. Obviamente, tenía sus razones. A lo mejor deberías preguntarte qué hiciste para merecer solo un teléfono. Esas palabras me atravesaron el pecho como un cuchillo oxidado. El licenciado Espinosa me entregó una llave pequeña, la de la caja fuerte del despacho privado de Arturo. El teléfono está ahí. La tomé. No pesaba casi nada. Pero en ese momento, sentí que cargaba sobre la palma de mi mano el peso entero de mi vida fracasada. Mis hijos salieron de esa oficina discutiendo sobre números, porcentajes, planes de expansión. Ninguno volteó a mirarme. Yo me quedé sentada, clavando la vista en esa llave diminuta sobre mi piel arrugada, preguntándome cómo una vida entera podía caber en un objeto tan insignificante. Fui a buscar el teléfono esa misma tarde. El despacho de Arturo estaba exactamente como lo había dejado el día que murió. Los planos seguían extendidos sobre el escritorio de caoba, una taza de café a medio terminar junto al ratón de la computadora, el olor a cuero y tabaco de pipa aferrado a las cortinas color vino. Todo estaba congelado en el tiempo, como si él fuera a entrar por la puerta en cualquier segundo, acomodándose la corbata y preguntándome qué hacía yo ahí interrumpiendo su trabajo. La caja fuerte estaba empotrada en la pared, detrás de un cuadro enorme, una pintura abstracta en tonos naranjas y grises que yo siempre odié, pero que Arturo insistía era una inversión valiosa. Hice a un lado el pesado marco. Me temblaban las manos al introducir la llave en la cerradura. El mecanismo hizo un clic suave, delicado, completamente desproporcionado para el peso de lo que estaba a punto de descubrir. Adentro había un solo objeto. Un teléfono celular. Un modelo viejo, de esos que ya nadie usa, con una pantalla pequeña y botones físicos. Estaba apagado. Lo saqué con un cuidado exquisito, como si fuera una reliquia frágil o una bomba a punto de estallar. El plástico se sentía frío contra mi piel. Pesaba más de lo que imaginaba. Encontré el botón de encendido y lo presioné. La pantalla parpadeó. Apareció el logotipo de la marca. Y luego, una imagen de fondo. Una fotografía de nosotros el día de nuestra boda. Yo, a los 25 años, envuelta en un vestido color marfil, con flores en el cabello, sonriendo como si el mundo entero me perteneciera. Arturo a mi lado, tan joven, tan lleno de sueños que aún no sabíamos si se harían realidad. Nos veíamos felices. Tan estúpidamente felices. Entonces apareció la pantalla de bloqueo. Ingrese contraseña. 6 círculos vacíos esperando números que yo no conocía. Intenté lo obvio primero. La fecha de nuestro aniversario, 030879. Error. La pantalla vibró, rechazando mi intento. Intenté su fecha de nacimiento, 150.456. Error de nuevo. El cumpleaños de Miguel. Error. El de Carolina. Error. El de Daniel. Error tras error tras error. Después de 10 intentos fallidos, apareció una advertencia en letras rojas, demasiados intentos incorrectos. Intente de nuevo en 30 minutos. Me dejé caer en el sillón de piel de Arturo, ese mueble inmenso donde pasaba horas firmando contratos y tomando decisiones que movían millones. Aún olía a él, a esa loción cara que usaba, mezclada con el aroma a papel viejo y ambición. Apreté el teléfono contra mi pecho y, por primera vez desde su muerte, lloré de verdad. No lloré en el funeral. No lloré en la lectura del testamento. Pero ahí, sola en su despacho, rodeada de sus cosas, con ese estúpido aparato en las manos, me desmoroné.
Las lágrimas caían calientes y amargas, empapando mi blusa color crema. Lloré por los 45 años. Lloré por la mujer que había sido, la arquitecta brillante que abandonó su carrera para ser esposa y madre. Lloré por cada cena familiar en la que mis hijos apenas me dirigían la palabra. Lloré porque mi esposo murió solo en esta oficina, con el corazón reventado por la presión, y yo no estuve ahí para sostenerle la mano. Y lloré porque una parte de mí estaba furiosa con él. Furiosa porque me dejó esto. Esta humillación, este acertijo cruel. ¿Por qué no dejarme simplemente algo normal? Dinero, una casa, una carta explicando por qué me odiaba tanto. Pero no un teléfono bloqueado. Como si, incluso después de muerto, Arturo siguiera jugando sus juegos de control. Pasé los siguientes 30 minutos registrando su oficina en busca de pistas. Revisé cada cajón del escritorio. Encontré estados de cuenta, contratos de obra, fotografías viejas de proyectos terminados. En el cajón inferior derecho había una caja de puros cubanos que nunca abrió y una botella de whisky de 30 años que guardaba para celebraciones especiales. Nada que pareciera una contraseña. Nada que explicara por qué este teléfono era mi única herencia. Cuando pasaron los 30 minutos, volví a intentarlo. La fecha en que nos conocimos. Error. El número de nuestra primera casa. Error. Los últimos 6 dígitos de su seguro. Error. Demasiados intentos incorrectos. Intente de nuevo en 60 minutos. El tiempo de espera se duplicaba con cada fallo. Era un sistema de seguridad diseñado para frustrar intentos de hackeo o para torturar a viudas desesperadas. Salí del despacho cuando ya anochecía. Los 30 días que tenía para desalojar la mansión se escurrían como agua entre los dedos. Miguel ya había enviado a un valuador para tasar los muebles. Carolina había contratado a un diseñador de interiores para redecorar su nueva casa. Daniel simplemente evitaba mirarme a los ojos. Cobarde. Esa noche, acostada en la inmensa cama que compartí con Arturo por casi medio siglo, volví a intentar con el teléfono. Probé combinaciones de números que tenían un significado íntimo. El número de mi antiguo despacho de arquitectura. Error. La dirección del primer terreno que Arturo compró. Error. El año en que nació Miguel. Error. Demasiados intentos incorrectos. Intente de nuevo en 120 minutos. 2 horas. El teléfono me castigaba por mi ignorancia. Los días se arrastraban como una tortura lenta. Durante el día, veía a mis hijos desmantelar la vida que Arturo y yo habíamos construido. Miguel vendió 3 de los autos clásicos de su padre en la primera semana. Carolina trajo a una empresa de mudanzas para catalogar y empacar todo lo que tuviera valor. Daniel se instaló en la Casa de los Cabos y subía fotos a sus redes sociales tomando cócteles junto a la alberca infinita. Por las noches, yo intentaba descifrar el teléfono. Probaba secuencias numéricas, fechas históricas que Arturo solía mencionar. Números de la suerte, códigos postales de los lugares donde habíamos vivido. Nada funcionaba. El tiempo de espera aumentaba exponencialmente. 4 horas, 8 horas, 16 horas. El aparato se estaba volviendo inaccesible. En la tercera semana, Miguel entró a mi recámara sin tocar. Yo estaba sentada en la orilla de la cama, con el teléfono en las manos, las lágrimas secas en las mejillas, todavía peleando con esa cosa. Su voz destilaba desprecio. Mamá, es patético. Es un teléfono viejo. Papá seguro lo dejó ahí olvidado hace años y el abogado pensó que era importante. Tu padre jamás olvidaba nada. Mi voz sonaba rasposa de tanto llorar en silencio. Como sea, Miguel se encogió de hombros. Tenemos que hablar de tu situación. Los 30 días se cumplen en una semana. Carolina te encontró un departamento. Una recámara, un baño, una cocineta. Es chico, pero suficiente para una persona. Una recámara. Es todo lo que necesitas. No vas a tener visitas. Tus amigas dejaron de llamarte hace años porque nunca tenías tiempo para ellas. Estabas demasiado ocupada siendo la esposa perfecta.
La crueldad en su voz era puro veneno. La renta cuesta 15,000 pesos al mes. Nosotros pagaremos los primeros 6 meses. Después de eso, vas a tener que resolverlo tú sola. Resolverlo yo sola. Tengo 66 años. No he trabajado en 45. ¿Cómo se supone que voy a resolverlo? No es mi problema, mamá. Papá tomó sus decisiones. A lo mejor debiste haber sido una mejor esposa. Miguel salió de la habitación, dejándome esas palabras clavadas en el pecho como puñales oxidados. Esa noche, volví a intentar con el teléfono. Mis dedos temblaban sobre los números. Ya casi no me quedaban combinaciones lógicas por probar. Ingresé mi fecha de cumpleaños. Tenía 66, cumpliría 67 en 3 meses. Contraseña incorrecta. Demasiados intentos. El dispositivo se bloqueará por 30 días. 30 días. El mismo tiempo que me habían dado para largarme de mi propia casa. El teléfono se apagó por completo. La pantalla se quedó negra, muerta, sin responder a ningún botón. Lo sacudí. Desesperada. Intenté prenderlo de nuevo. Nada. Arturo me había dejado un rompecabezas imposible y ahora ni siquiera podía seguir intentando resolverlo. La mudanza fue una humillación absoluta. 2 hombres con uniformes grises subieron mis pocas pertenencias en cajas de cartón, ropa, algunos libros, fotografías que nadie más quiso. Todo cupo en la parte de atrás de una camioneta vieja. 45 años de vida reducidos a 8 cajas. Carolina supervisó personalmente para asegurarse de que no me llevara nada de valor. Revisó cada caja, cada bolsa, como si yo fuera una ladrona en mi propio hogar. Es puro protocolo, mamá. No te ofendas. No te ofendas. Como si tragarme la humillación fuera opcional. El departamento era exactamente como Miguel lo había descrito. Un cuarto con las paredes de un color beige deslavado, una ventana que daba a un callejón sucio, un baño tan estrecho que apenas cabían el excusado y la regadera. La cocineta consistía en una parrilla eléctrica de 2 quemadores y un refrigerador que hacía ruidos espeluznantes cada 20 minutos. Los cargadores dejaron las cajas en medio del cuarto y se largaron. Me senté en el colchón delgado que venía con la renta. El teléfono de Arturo estaba en mi bolsa, apagado, bloqueado, burlándose de mí. Afuera, la ciudad seguía su ritmo normal. Los autos pasaban. La gente reía. El mundo seguía girando mientras el mío se había detenido por completo. Saqué el celular y lo miré. La pantalla negra reflejaba mi rostro. Me veía vieja, destruida, vencida. ¿Qué querías que encontrara, Arturo?, le pregunté al aparato inerte. ¿Por qué me hiciste esto? El silencio fue su única respuesta. Los días en ese departamento se convirtieron en una rutina de supervivencia y obsesión. Cada mañana despertaba en ese colchón que rechinaba con cualquier movimiento, clavando la vista en las manchas de humedad del techo, preguntándome cómo diablos había terminado ahí. La mujer que fui alguna vez, la arquitecta brillante que diseñaba edificios, que tenía sueños más grandes que el cielo mismo, había desaparecido hacía tanto tiempo que ya ni siquiera recordaba su rostro. El teléfono seguía sobre mi buró improvisado, un huacal de madera que rescaté de la basura del edificio. Seguía apagado, muerto. Llevaba bloqueado 2 semanas, y yo contaba cada hora que pasaba hasta que se cumplieran los 30 días y pudiera volver a intentar. El dinero que Miguel prometió llegó una sola vez. Me depositaron un poco de dinero en la cuenta con una nota escrita a mano, redujimos la cantidad. Creemos que gastas demasiado. Una miseria para pagar renta, comida, luz, agua y medicinas. Mi presión arterial requería unas pastillas que costaban 1,500 pesos al mes. Decidí saltarme las dosis para que me rindieran más. Comía una vez al día. Pan de caja del supermercado de descuento. A veces un pedazo de queso cuando estaba en oferta. El hambre se volvió mi compañera constante, ese dolor sordo en la boca del estómago que uno aprende a ignorar. Perdí peso. La ropa me colgaba de los huesos. Cuando me miraba en el espejo manchado del baño, veía a una extraña,
al fantasma de la mujer que solía ser. Mis hijos no llamaron. Ni una sola vez. Intenté comunicarme con Miguel en la tercera semana. Marqué su número desde el teléfono público de la esquina porque ya no me alcanzaba para pagar una línea celular. Su secretaria contestó con esa voz fría y profesional. El licenciado Morales está en una junta importante. Soy su madre. Es una emergencia. Le devolverá la llamada cuando tenga un momento. Nunca me la devolvió. Intenté con Carolina. Su teléfono sonó 6 veces antes de mandar a buzón. Hola, te comunicaste con Carolina Morales. Deja tu mensaje después del tono. Ni siquiera se molestó en grabar un saludo cálido. Dejé un mensaje, luego otro, luego otro. Silencio absoluto. Daniel fue el único que respondió, pero con un mensaje de texto. Mamá, necesito espacio. Lo que está pasando es muy complicado para mí también. Por favor, entiende. Espacio. Él tenía una mansión en Los Cabos y yo tenía 20 metros cuadrados de desesperación. Las noches eran peores. El edificio estaba lleno de ruidos que no me dejaban dormir. Parejas peleando en el piso de arriba. Música a todo volumen en el pasillo, el sonido constante de las sirenas en la calle, y yo, acostada en la oscuridad, abrazando ese teléfono muerto contra mi pecho como si fuera lo único que me ataba a la realidad. Le hablaba. Le hablaba a Arturo, le hablaba al teléfono, a los dos. ¿Por qué me odiabas tanto? ¿Qué hice para merecer este castigo? Lo dejé todo por ti. Mi carrera, mis sueños, mis amistades. Me convertí en la esposa que necesitabas, en la madre que tus hijos necesitaban. Me borré a mí misma para que todos ustedes pudieran brillar. ¿Y esto es lo que recibo? El teléfono nunca respondía, pero yo seguía hablando. Cumplí 67 años en ese departamento. Nadie se acordó. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una sola palabra. Pasé el día sentada junto a la ventana, mirando el callejón sucio, masticando pan seco, contando las horas hasta que el teléfono volviera a desbloquearse. Cuando por fin pasaron los 30 días, me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el aparato. Presioné el botón de encendido. La pantalla parpadeó. Apareció el logotipo. Luego la foto de nuestra boda. Y finalmente, la pantalla de bloqueo. Ingrese contraseña. 6 círculos vacíos esperándome. Esta vez fui más cuidadosa, más estratega. Había pasado un mes entero pensando, recordando, analizando cada momento significativo de nuestra vida juntos. Tenía una lista escrita a mano en una libreta vieja. Todas las combinaciones posibles que aún no había intentado. Empecé con la fecha en que Arturo llegó a esta ciudad. Error. El número de su primer departamento rentado. Error. La fecha en que abrió su primera cuenta de banco. Error. Cada error era una puñalada. Pero seguí. Tenía que seguir. Porque si me rendía, entonces todo habría sido en vano. Mi vida entera habría sido en vano. Intenté con la fecha en que Arturo me pidió matrimonio. Estábamos en un restaurante italiano de mala muerte. Todavía no tenía dinero para un anillo, pero me lo pidió de todos modos. Le dije que sí sin dudarlo un segundo. Error. Intenté con el día que compramos nuestra primera casa, una propiedad chiquita en una colonia olvidada, pero que era nuestra. Error. Demasiados intentos incorrectos. Intenté de nuevo en 30 minutos. 30 minutos que se sintieron como 30 años. Cuando pude intentar de nuevo, algo en mi estrategia cambió. Dejé de pensar en fechas felices. Empecé a pensar en fechas dolorosas. Arturo no era un hombre sentimental. Era pragmático, duro, forjado a golpes de sufrimiento. Probé con la fecha en que murió su padre. Arturo tenía 15 años. Nunca hablaba mucho de eso, pero yo sabía que lo había marcado hasta los huesos. Error. La fecha en que perdimos nuestro primer negocio. Casi nos declaramos en bancarrota. Arturo no durmió durante semanas. Error.
La fecha en que deportaron a su madre. Él no pudo hacer nada para evitarlo. Tenía 19 años y se sintió completamente impotente. Error. Demasiados intentos incorrectos. Intente de nuevo en 60 minutos. Esto se estaba convirtiendo en una pesadilla interminable. Cada intento fallido me hundía más en la desesperación. Empecé a preguntarme si Arturo simplemente había elegido una contraseña al azar, algo sin sentido, puros números aleatorios solo para torturarme por toda la eternidad. Pero no. Arturo jamás hacía nada sin un propósito. Cada decisión que tomó en su vida tenía un motivo fríamente calculado. Este teléfono no era la excepción. Había una respuesta. Solo tenía que encontrarla. Pasaron 2 meses más. El poco dinero que mandaba Miguel dejó de llegar por completo. Llamé a la oficina de nuevo. Esta vez, ni siquiera contestó la secretaria. Solo una grabadora con opciones automatizadas que me traían dando vueltas en un círculo infinito. Dejé mensajes desesperados. Por favor. Nada. Empecé a vender mis cosas. Primero, la ropa que ya no me quedaba por lo flaca que estaba. Luego los libros, los marcos de las fotografías, cualquier cosa que tuviera un mínimo de valor. En una casa de empeño me dieron unos cuantos pesos por cada viaje. No era suficiente. Nunca era suficiente, pero me mantenía viva un día más. El casero tocó a mi puerta la mañana del tercer mes. Era un hombre robusto, con aliento a cerveza y unos ojos en los que no había ni una gota de compasión. Señora Morales, me debe 2 meses de renta. Lo sé. Mis hijos prometieron pagarme, pero... A mí no me importan sus hijos. Necesito el dinero o se me va a la calle. Por favor, solo necesito un poco más de tiempo. 2 semanas. Si no paga, la echo a patadas. Cerró la puerta, dejando el ultimátum flotando en el aire como una sentencia de muerte. 2 semanas. 30,000 pesos que no tenía y ninguna forma de conseguirlos. Esa noche, sentada sobre el colchón, con el estómago vacío y el corazón aún más hueco, sostuve el teléfono entre las manos. Ya ni siquiera intentaba desbloquearlo. Solo lo miraba, buscando respuestas en su pantalla oscura. Arturo, si queda algo de ti en este mundo, necesito que me des una señal. Lo que sea. Porque ya no puedo más. Me estoy quebrando. Ya no soy fuerte. Ya no soy nada. El teléfono guardó silencio. Pero entonces, algo cambió. Una sensación extraña, como electricidad estática en el aire. Miré la pantalla. Seguía apagada, pero algo era diferente. No sabría explicarlo. Fue como si el objeto en mis manos hubiera cobrado vida por un segundo. Lo encendí de nuevo. La rutina de siempre. Logotipo. Fotografía. Pantalla de bloqueo. Esta vez no pensé. No calculé. Solo dejé que mis dedos se movieran por puro instinto. Números que surgieron de algún rincón profundo de mi memoria. Un lugar que no sabía que existía. 230825. La pantalla parpadeó. Mi corazón se detuvo. Los círculos se llenaron de color verde. El teléfono se desbloqueó. La pantalla se iluminó con un brillo casi cegador en la oscuridad de mi miserable cuarto. Me temblaban tanto las manos que casi tiro el aparato. Después de meses de intentos fallidos, de frustración acumulada, de noches llorando en silencio, por fin había desbloqueado el maldito dispositivo que Arturo me dejó como única herencia. Nuestro aniversario, 23 de agosto. Y mi edad cuando nos casamos, 25. Era tan obvio y tan oculto al mismo tiempo. Arturo siempre decía que yo era la mujer más hermosa del mundo el día de nuestra boda. Guardaba esa fecha como si fuera sagrada. Y yo, estúpidamente, solo había intentado con la fecha sin pensar en agregarle mi edad de aquel momento. Apareció la pantalla principal. No había aplicaciones normales, ni redes sociales, ni juegos.
Solo 3 iconos en el centro de la pantalla negra, una carpeta llamada para Elena, un calendario con una sola fecha marcada en rojo y una aplicación de grabadora de voz. Mis dedos flotaban sobre el cristal, sin atreverme a tocar nada. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía retumbar en los oídos. ¿Qué había dejado Arturo aquí adentro? ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué torturarme durante meses antes de revelar lo que fuera que esto contenía? Toqué la carpeta primero. Se abrió para mostrar una lista de archivos numerados. Archivo 1, Archivo 2, Archivo 3. Llegaban hasta el archivo 15. Cada uno tenía un peso considerable, probablemente documentos o fotografías. Abrí el primer archivo. Era un documento escaneado. Una escritura de propiedad. Leí la primera línea y se me cortó la respiración. Propiedad registrada a nombre de Elena Morales. Una dirección en Polanco. Un edificio comercial de 4 pisos en la zona más exclusiva. Valor estimado, 64 millones de pesos. Y estaba a mi nombre. Había estado a mi nombre durante los últimos 8 años. Mis ojos devoraban el documento, incapaces de procesar lo que veía. La firma de Arturo estaba ahí, junto con los sellos del notario, las fechas, todo perfectamente legal. Esto no era una broma ni un error. Era real. Abrí el segundo archivo con dedos temblorosos. Otra escritura, esta vez un complejo de departamentos en San Pedro Garza García, Nuevo León. 24 unidades rentadas, a mi nombre. Valor, 56 millones de pesos. El tercer archivo, una bodega industrial en Querétaro. 28 millones de pesos, a mi nombre. Cuarto archivo. Quinto. Sexto. Seguí abriendo documentos como una mujer poseída. Propiedades por todo el país. Edificios, terrenos, inversiones. Todo registrado a mi nombre. Todo con documentación legal impecable. Todo valiendo millones. Cuando terminé de revisar los 15 archivos, temblaba tanto que tuve que soltar el teléfono sobre el colchón. Los números bailaban en mi cabeza. Hice la suma mentalmente, aunque apenas podía pensar con claridad. 800 millones de pesos. 800 millones en propiedades que yo no tenía idea de que existían. Todo legalmente mío. Oculto durante años en registros que yo jamás revisé porque confiaba ciegamente en que Arturo manejaba las finanzas. El mundo daba vueltas a mi alrededor. Las paredes del cuartucho parecían cerrarse sobre mí. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Esto no podía ser real. Era demasiado. Era imposible. Pero ahí estaban los documentos, escaneados, firmados, reales. Arturo me había dejado un imperio secreto. Mientras mis hijos se peleaban por sus 1.000 millones, yo tenía 800 ocultos en propiedades que nadie más conocía. Y según los papeles, todas estas propiedades estaban generando ingresos. Rentas, utilidades, dinero que había estado fluyendo hacia una cuenta bancaria de la que yo tampoco sabía nada. Salí de la carpeta y toqué el icono del calendario. Se abrió para mostrar un solo día marcado, 18 de octubre. Mi cumpleaños número 70. Faltaban exactamente 3 semanas. Había una nota adjunta, todo será revelado en esta fecha. Espera, mi amor. Espera. 3 semanas. Arturo quería que yo esperara 3 semanas más antes de revelar todo. ¿Pero por qué? ¿Qué más había? Ya me había dejado una fortuna. ¿Qué más podría haber? Toqué el tercer icono. La grabadora de voz. Había una sola grabación guardada. Duración, 43 minutos. Fecha de grabación, 2 semanas antes de que Arturo muriera. 2 semanas antes de que su corazón estallara en ese despacho, rodeado de planos y contratos. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de reproducir. Una parte de mí quería presionarlo inmediatamente, escuchar su voz de nuevo, entender qué demonios estaba pasando. Pero otra parte tenía miedo. Un miedo profundo y primitivo a lo que esa grabación pudiera contener. Las lágrimas empezaron a brotar antes de que pudiera detenerlas.
No eran lágrimas de tristeza. Eran de confusión, de rabia, de alivio, de 1000 emociones contradictorias golpeándome todas al mismo tiempo. ¿Por qué no me dijiste nada? Le hablé al teléfono como si Arturo pudiera escucharme. ¿Por qué me dejaste sufrir? ¿Por qué me hiciste pasar por todo esto? Pero yo conocía a Arturo. Sabía cómo pensaba, cómo planeaba, cómo cada movimiento que hacía contemplaba 10 pasos por adelantado. Esto no era crueldad gratuita. Era una prueba. O una lección. O ambas. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. Respiré hondo y presioné el botón de reproducir. Estática. Luego, alguien aclarándose la garganta. Y entonces, su voz. Tan clara como si estuviera sentado junto a mí. Hola, Elena. Si estás escuchando esto, significa que logré mantener este plan en secreto hasta el final. Significa que morí sin decirte nada. Y significa que has pasado por el infierno que diseñé específicamente para ti. Su tono era calmado, sereno, como cuando explicaba contratos de obra o decisiones financieras. Sé que estás furiosa conmigo en este momento. Tienes todo el derecho de estarlo. Te dejé un teléfono bloqueado mientras nuestros hijos se quedaban con todo lo visible. Te hice quedar como la tonta, la olvidada, la que no valía nada. Y peor aún, dejé que te humillaran. Dejé que te echaran de tu propia casa. Dejé que pasaras hambre y frío en algún lugar horrible. Una pausa. Podía escuchar su respiración pesada en la grabación. Perdóname, mi amor. Perdóname por cada segundo de dolor que te causé. Pero necesitaba que pasara exactamente así. Necesitaba que nuestros hijos mostraran quiénes son realmente cuando creen que lo han ganado todo. Necesitaba que el mundo los viera sin sus máscaras. Y, más importante aún, necesitaba que tú te vieras a ti misma sin mí. Me tapé la boca con la mano. Las lágrimas caían en silencio. Por 45 años fuiste mi esposa, mi compañera, la madre de mis hijos. Pero en algún punto del camino, te olvidaste de quién eras antes de ser todo eso. Olvidaste a la arquitecta brillante, a la mujer con sus propios sueños. Te convertiste en mi sombra, y yo lo permití porque era más fácil para mí, más conveniente. Su voz se quebró ligeramente. Este teléfono no es solo una herencia, Elena. Es tu liberación. Los documentos que encontraste son reales. El dinero es tuyo. Siempre lo fue. Construye ese imperio paralelo usando tu nombre porque sabía que algún día necesitarías ser independiente. Sabía que nuestros hijos se convertirían en monstruos codiciosos. Los vi crecer y me negué a verlo con claridad. Ese fue mi mayor fracaso como padre. La grabación continuaba. Cada palabra era un martillazo directo al corazón. En 3 semanas cumplirá 70 años. Ese día, este teléfono desbloqueará el resto del plan. Pero por ahora, quiero que sepas algo. No estás sola. Nunca lo estuviste. Y lo que viene a continuación, cambiará todo. Estática. Fin de la grabación. Me quedé sentada en la oscuridad, con el teléfono aún en las manos, procesando lo que acababa de escuchar. No dormí esa noche. No pude. Me quedé en ese colchón delgado, sosteniendo el aparato como si fuera un objeto sagrado, reproduciendo la grabación de Arturo una y otra vez hasta que me aprendí de memoria cada palabra, cada pausa, cada respiración. Su voz llenaba el cuarto vacío, haciéndolo sentir menos solitario, menos miserable. Pero también me llenaba la cabeza de 1000 preguntas que aún no tenían respuesta. ¿Qué más había planeado? ¿Qué pasaría en mi cumpleaños número 70? ¿Por qué esperar tanto? Ya me había dado las propiedades. Ya me había dado una fortuna que ni siquiera sabía que existía. ¿Qué más podía faltar? Cuando el sol comenzó a filtrarse por la ventana sucia, iluminando las grietas de las paredes, tomé una decisión. No le diría nada a mis hijos. Todavía no. Arturo había diseñado esto como una prueba, como una revelación calculada. Si él había esperado hasta mi cumpleaños para revelarlo todo, entonces yo también esperaría.
Quería ver hasta dónde llegaría su codicia, qué tan hondo estaban dispuestos a hundirme antes de que saliera a la luz la verdad. Los días siguientes fueron extraños. Yo seguía siendo la misma mujer pobre viviendo en ese espantoso cuarto, comiendo pan barato, contando los centavos. Pero ahora había un secreto ardiendo dentro de mí, un conocimiento que lo cambiaba todo. Caminaba por las calles sintiendo que tenía un superpoder invisible. La gente me miraba y solo veía a una anciana olvidada. No sabían que yo era dueña de edificios, de tierras, de un imperio oculto. El casero volvió a tocar a mi puerta. Sus golpes eran agresivos, impacientes. Señora Morales, se acabó el tiempo. O me paga ahorita mismo, o la echo hoy. Abrí la puerta solo una rendija. Olía a alcohol y a sudor rancio. Necesito 2 días más. Por favor, ya le di 2 semanas. No hay más prórrogas. 2 días. Se lo suplico. Algo en mi voz, tal vez la desesperación genuina, lo hizo dudar. Resopló frustrado. 2 días. Ni uno más. Y más le vale tener el dinero completo, o llamo a la patrulla para que la saquen a rastras. Se fue, maldiciendo entre dientes. Cerré la puerta y me recargué en ella. 2 días. Faltaban 19 para mi cumpleaños. Aún era demasiado tiempo. Pero tenía documentos que probaban que era dueña de 800 millones. Técnicamente, podía ir a un banco, mostrar los papeles, acceder a las cuentas, pero algo me detenía. La voz de Arturo en esa grabación: espera, mi amor. Espera. Decidí intentar una última vez con mis hijos. Tal vez, solo tal vez, quedaba algo de humanidad en ellos. Tomé el camión hasta la oficina de Miguel. El trayecto duró 1 hora y media, cruzando la ciudad desde mi colonia olvidada hasta el reluciente distrito financiero en Santa Fe, donde mi hijo mayor jugaba a ser un ejecutivo importante. El edificio donde trabajaba era puro cristal y acero. Imponente. Frío. El vestíbulo tenía pisos de mármol tan pulidos que me veía reflejada en ellos. Me veía pequeña, insignificante. La recepcionista me detuvo antes de que pudiera acercarme a los elevadores. ¿Tienes cita? Soy la madre de Miguel Morales. Necesito verlo. Me miró de arriba abajo, evaluando mi ropa gastada, mis zapatos viejos, mi cara de cansancio. Su expresión cambió a algo entre lástima y desprecio. El licenciado Morales tiene juntas todo el día. ¿Puedo dejarle un recado? Por favor, solo 5 minutos. Es urgente. Lo siento, señora. Sin cita no puedo dejarla subir. Su tono era definitivo, inflexible. Me quedé ahí parada como tonta, sintiendo las miradas de la gente que pasaba. Ejecutivos de traje caro, mujeres con tacones que sonaban como martillos contra el mármol. Todos ellos ocupados, todos ellos importantes, y yo, una anciana estorbando en su camino. Esperé en el lobby durante 3 horas, sentada en una banca cerca de la entrada, viendo a la gente entrar y salir. La recepcionista me lanzaba miradas de fastidio de vez en cuando, como si mi presencia estuviera contaminando la elegancia del lugar. Finalmente, Miguel salió del elevador. Venía con 2 hombres de traje gris, riéndose de algo que uno de ellos había dicho. Me levanté rápido, casi tropezando con mis propios pies. Miguel. Se detuvo. La sonrisa desapareció de su rostro, reemplazada por algo parecido a la vergüenza, pero solo duró un segundo. Luego vino la irritación. Mamá, ¿qué haces aquí? Necesito hablar contigo. Es importante. Los hombres que venían con él intercambiaron miradas incómodas. Miguel les hizo una seña. Adelántense. Los alcanzo en el restaurante. Esperó a que se alejaran. Luego me miró con esos ojos fríos que alguna vez fueron los ojos inocentes de mi bebé. Tienes 2 minutos. Habla. Me van a desalojar del departamento. No tengo dinero para la renta. Necesito ayuda. Te dimos dinero al principio. No fue suficiente. Apenas me alcanza para comer. Y dejaron de mandar más porque.
Porque sentimos que necesitabas aprender a administrar tu dinero. Su voz era condescendiente, como si le hablara a una niña boba. Miguel, soy tu madre. ¿Cómo puedes dejarme en la calle? Papá tomó sus decisiones. Él sabía lo que hacía. Si te dejó solo un teléfono, fue por algo. Ese teléfono. Me detuve. Casi lo digo. Casi revelo todo ahí mismo. Pero algo me frenó. La forma en que me estaba mirando. Como si yo fuera un problema que necesitaba resolver rápido para poder volver a su vida importante. Ese teléfono es lo único que me queda de él. Exacto. Pues guárdalo de recuerdo y sigue adelante. Consigue un trabajo. No sé, ponte a limpiar casas o algo. Tienes 67 años, no 100. Todavía puede ser útil. Cada palabra era una bofetada. Pero lo peor era su expresión. Indiferente. Aburrida. Como si esta conversación fuera una pérdida de tiempo que podría estar usando para hacer más dinero. ¿Eso es todo lo que valgo para ustedes? ¿Después de todo lo que hice por ustedes? Ay, mamá. Siempre tan dramática. Hiciste lo que las madres se supone que deben hacer. Nadie te pidió que fueras una mártir. Revisó su reloj carísimo. Me tengo que ir. Suerte con tu situación. Se dio la vuelta y caminó hacia las puertas de cristal. No volteó a mirar atrás. Ni una sola vez. Me quedé en ese lobby como estatua de sal. La recepcionista me observaba con una mezcla de lástima y alivio de que por fin me iba a largar. Las lágrimas querían salir, pero me las tragué. Aquí no. No frente a toda esta gente. Salí del edificio y caminé sin rumbo durante horas. Me dolían los pies, pero no me importaba. El dolor físico era más fácil de sobrellevar que la punzada en el pecho. Ese vacío enorme donde alguna vez estuvo el amor de mis hijos. Cuando regresé al departamento, ya era de noche. Encontré una nota pegada en mi puerta. Era del casero. Último aviso. Pague mañana o me veré obligado a tomar medidas legales. Me senté en el suelo del pasillo, recargando la espalda contra la puerta, sosteniendo esa nota. El teléfono de Arturo estaba en mi bolsa. Lo saqué y miré la pantalla. El calendario seguía mostrando esa fecha marcada. 18 de octubre. Faltaban 18 días. Arturo, no sé si pueda aguantar tanto, le susurré al aparato. No sé si soy tan fuerte como tú creías. Pero entonces recordé algo de la grabación. Algo que había pasado por alto la primera vez que la escuché. Arturo había dicho, no estás sola. Nunca lo estuviste. ¿Qué significaba eso? Yo estaba completamente sola. Mis hijos me habían abandonado. No tenía amigas porque las descuidé durante años para cuidar a mi familia. No tenía a nadie, a menos que Arturo hubiera dejado algo más. A alguien más. Entré al cuarto y abrí el teléfono. Revisé cada icono, cada carpeta, buscando algo que se me hubiera escapado. Y entonces lo vi. En la esquina inferior de la pantalla, casi invisible, un icono de contactos. Lo abrí. Había un solo número guardado. Sin nombre. Solo un número con la de la Ciudad de México. Mi dedo se quedó flotando sobre el botón de llamar. ¿Debería hacerlo? ¿Quién era esta persona? ¿Por qué Arturo había dejado solo este contacto? Respiré hondo. Presioné llamar. El teléfono sonó 3 veces. 4. 5. Pensé que nadie contestaría. Pero entonces, la voz de un hombre, mayor, cálida. Bueno, Elena. Estaba esperando su llamada. La voz se me atoró en la garganta. Este hombre del otro lado de la línea sabía mi nombre. Me estaba esperando. Pero yo no tenía idea de quién era. ¿Quién habla? Logré articular por fin, apretando el teléfono tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. Mi nombre es Antonio García. Fui el mejor amigo de Arturo durante 40 años.
Y también soy su abogado personal, distinto al licenciado Espinosa, que manejaba los asuntos corporativos de la familia. Su voz era suave, paciente, como si entendiera perfectamente mi confusión. Arturo me pidió que esperara su llamada. Me dijo que llegaría exactamente en el momento en que más lo necesitara. No entiendo nada de esto. Lo sé. Y lamento profundamente por lo que ha estado pasando. Arturo me contó todo el plan. Al principio pensé que estaba loco, que era demasiado cruel hacerla sufrir así, pero él insistió. Dijo que era la única forma de que usted despertara. ¿Despertar de qué? De 45 años de ser invisible. De ser la sombra de alguien más, de olvidar quién era usted. Antonio hizo una pausa. ¿Encontró los documentos de las propiedades? Sí, aún no puedo creer que sean reales. Son completamente reales y legales. Cada una de esas propiedades ha estado generando ingresos durante años. El dinero se ha estado acumulando en una cuenta especial a su nombre. Actualmente, hay cerca de 120 millones de pesos en efectivo disponible, además del valor de los inmuebles. Las piernas me fallaron. Tuve que sentarme en el colchón antes de caerme. 120 millones de pesos en efectivo. Y yo estaba a punto de que me echaran a la calle por no poder pagar 15,000 pesos. ¿Por qué Arturo no me dijo nada? ¿Por qué dejarme sufrir así? Porque la conocía mejor que nadie, Elena. Él sabía que, si se lo decía en vida, usted insistiría en que ese dinero se usara para sus hijos, para la familia, para cualquiera menos para usted misma. Siempre fue así. Siempre poniéndose al último. Tenía razón. El licenciado Antonio tenía toda la razón. Si Arturo me hubiera dicho que tenía ese imperio secreto, yo habría rogado que se lo diera a Miguel, a Carolina, a Daniel. Jamás habría considerado que yo merecía algo para mí sola. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Por ahora, nada. Arturo fue muy específico en eso. Quiere que espere hasta su cumpleaños. Todo se revelará por completo ese día. Hay más de lo que ha visto hasta ahora. Más. ¿Qué más podría haber? No se lo puedo decir. Arturo me hizo jurar que no interferiría con su plan. Pero puedo ayudarla con su situación inmediata. Entiendo que está a punto de ser desalojada mañana. Si no pago mañana, me echan a la calle. Eso no va a pasar. Le voy a transferir 200,000 pesos esta misma noche. Úselos para pagar la renta atrasada y para tener con qué vivir hasta su cumpleaños. El dinero sale de su propia cuenta. No es caridad. Es suyo. No sé qué decir. No diga nada. Solo resista un poco más. Faltan solo 17 días. Arturo tenía razón en muchas cosas, pero especialmente en usted. Usted es más fuerte de lo que cree. Su voz se suavizó. Una cosa más, Elena. Sus hijos no saben nada de esto. El licenciado Espinosa tampoco. Arturo separó todo para que nadie pudiera arruinar el plan. Cuando llegue su cumpleaños, todos se van a llevar una sorpresa. Especialmente sus hijos. Especialmente ellos. Pude escuchar una sonrisa en su voz. Cuídese, Elena. Y no dude en llamar si necesita algo. Ese número siempre estará disponible para usted. La llamada terminó. Me quedé mirando el teléfono, procesando todo. Arturo había planeado esto con precisión quirúrgica. Cada detalle, cada momento de sufrimiento, tenía un propósito. Y aunque una parte de mí seguía furiosa con él por hacerme pasar por esto, otra parte empezaba a entender. Me había liberado. A su manera retorcida y complicada, me había dado la oportunidad de verme a mí misma sin él, sin mis hijos, sin que nadie más me definiera. Esa noche, por primera vez en meses, cené decentemente. Usé los últimos billetes que me quedaban para comprar pollo, arroz y verduras. Cociné en esa diminuta parrilla eléctrica y el aroma llenó el cuarto, haciéndolo sentir casi como un hogar. Mientras comía, revisaba el teléfono constantemente, esperando la transferencia que Antonio había prometido. Llegó a las 11 de la noche.
Una notificación del banco iluminó la pantalla. Depósito recibido, 200,000 pesos MXN. Me quedé mirando esos números hasta que se me llenaron los ojos de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza. Eran de alivio, de esperanza, de algo que no había sentido en muchísimo tiempo. Casi había olvidado cómo se sentía. A la mañana siguiente, bajé directo a la oficina del casero. Estaba en la planta baja, un cuartucho que olía a cigarro y archivos viejos. Estaba sentado detrás de un escritorio hecho un desastre. Se sorprendió al verme. Señora Morales. ¿Viene a pagar o a que le llame a la patrulla? Puse un sobre su escritorio. Adentro había 30,000 pesos en efectivo. Los había sacado temprano de un cajero. Aquí está la renta atrasada. ¿Y el mes que entra? Todo en efectivo. Abrió el sobre, contó los billetes 2 veces, mirándome con una mezcla de sorpresa y sospecha. ¿De dónde sacó esto? Ese no es su problema. ¿Estamos a mano? Sí, estamos a mano. Seguía mirándome como si yo hubiera hecho algo ilegal. Salí de esa oficina con la cabeza en alto. Por primera vez en meses, no tuve que humillarme. No tuve que rogar. Tenía dinero. Tenía poder. Aunque todavía vivía en ese espantoso departamento, aunque todavía usaba ropa vieja, había algo distinto dentro de mí. Una chispa que había estado apagada por demasiado tiempo. Los días siguientes pasaron en una bruma extraña. Por fuera, yo seguía siendo la misma Elena de siempre. Pero por dentro, algo fundamental había cambiado. Caminaba por las calles y veía el mundo de otra manera. Ya no me sentía como una víctima. Me sentía como alguien que está esperando su momento. Intenté comunicarme con Carolina de nuevo. Esta vez, para mi sorpresa, contestó. Mamá. Su voz sonaba fastidiada, como si la hubiera interrumpido en algo importantísimo. Carolina. Solo quería saber cómo estabas. Ocupada. La mansión necesita una remodelación completa. El diseñador dice que todo está pasadísimo de moda. Nos vamos a gastar como 10 millones en arreglos. 10 millones. La cantidad me habría paralizado hace unos días. Ahora solo sentí una risa amarga subiendo por mi garganta. Suena caro. Es una inversión. Como sea, ¿para qué llamabas? Solo quería escuchar tu voz. Hace meses que no hablamos. Bueno, pues ya hablamos. Me tengo que ir. El diseñador me está esperando. Y sin despedirse, colgó. Me quedé mirando el celular. Ni una sola pregunta sobre cómo estaba. Ni un segundo de interés genuino. Carolina estaba tan consumida por su nueva riqueza que se había olvidado por completo de que su madre existía. Daniel tampoco había llamado. Miguel seguía ignorando mis mensajes. Los tres estaban demasiado ocupados disfrutando su herencia como para acordarse de la mujer que les dio la vida. Pero ya no estaba enojada. Estaba en paz. Porque yo sabía algo que ellos ignoraban. Y en 17 días, todo cambiaría. Pasé ese tiempo preparándome mentalmente. Volví a leer las escrituras de las propiedades. Escuché la grabación de Arturo. Hablaba con Antonio de vez en cuando, quien me daba actualizaciones sobre cómo las propiedades generaban más dinero cada mes. También empecé a cuidarme más. Comía 3 veces al día. Dormía mejor. Incluso me compré ropa nueva. Nada extravagante, pero limpia y digna. El cambio era sutil, pero significativo. Y cada noche, antes de dormir, miraba el calendario en el teléfono de Arturo. 17 días, luego 16, 15, 14, contando los días para la revelación que lo cambiaría todo. Los días se arrastraban con una lentitud dolorosa, pero al mismo tiempo pasaban volando. Cada mañana despertaba con una mezcla de anticipación y terror. ¿Qué pasaría cuando llegara mi cumpleaños? ¿Qué más había planeado Arturo? La incertidumbre me carcomía, pero también me mantenía viva de una forma que no había experimentado en décadas. Faltaban 10 días para mi cumpleaños cuando recibí una llamada inesperada.
No era de Antonio. Era del licenciado Espinosa, el abogado corporativo de la familia. El corazón se me aceleró. ¿Había descubierto algo? ¿Se había filtrado el plan de Arturo? Señora Morales, necesito verla. Es urgente. Su voz sonaba tensa, casi nerviosa. ¿Sobre qué? Preferiría discutirlo en persona. ¿Puede venir a mi despacho mañana a las 2 de la tarde? No tenía forma de negarme sin levantar sospechas. Ahí estaré. Apenas dormí esa noche. Mi mente fabricaba 1000 escenarios distintos. Tal vez Miguel había descubierto las propiedades. Tal vez Espinosa había encontrado alguna irregularidad en el testamento. Tal vez todo el plan de Arturo estaba a punto de venirse abajo antes de su conclusión. Llegué al despacho de Espinosa 15 minutos antes. Llevaba puesto uno de mis vestidos nuevos, color gris oscuro. Sencillo, pero respetable. La misma recepcionista que me había visto meses atrás, rota y desesperada, ahora me miró de otra forma. Ella no sabía que yo tenía una fortuna. Pero algo en mi postura, en mi forma de caminar, había cambiado. Espinosa me hizo pasar de inmediato. Su oficina era la misma. Paredes color crema, diplomas enmarcados, esa mesa pulidísima donde se había leído el testamento que cambió mi vida. Pero esta vez no estaba solo. Miguel estaba ahí. También Carolina y Daniel. Los tres estaban sentados en las mismas sillas que ocuparon en aquel día terrible. Y todos me miraban con expresiones que yo no lograba descifrar. Preocupación, culpa, miedo. Siéntate, mamá. Miguel señaló la silla vacía al final de la mesa, el mismo lugar donde me habían humillado meses atrás. Me senté despacio, manteniendo mi expresión neutral. El corazón me latía como un tambor de guerra, pero no iba a dejar que lo notaran. El licenciado Espinosa se aclaró la garganta, se ajustó los lentes y habló con ese tono profesional que usaba para enmascarar su incomodidad. Señora Morales. La he mandado llamar porque ha surgido una situación muy complicada. Durante las últimas semanas, hemos estado auditando las finanzas de Inmobiliaria Morales como parte del proceso de transición y hemos descubierto ciertas irregularidades. ¿Irregularidades? Mantuve mi voz calmada. Deudas, interrumpió Miguel, con el rostro tenso. Deudas masivas que papá escondió en la estructura corporativa. Préstamos con tasas de interés por los cielos. Proyectos que están perdiendo dinero a chorros. Contratos con cláusulas de penalización que nos están destrozando. Carolina se veía pálida, le temblaban las manos. Estamos en un problema gravísimo, mamá. La empresa que creíamos que valía 1000 millones, en realidad debe casi 800 millones. Estamos al borde de la bancarrota. Un silencio pesado llenó la oficina. Procesé esta información con una mezcla de conmoción y un entendimiento que crecía por segundos. Arturo había hecho esto. Había estructurado su imperio visible como una trampa. Una hermosa trampa dorada que ahora se estaba cerrando sobre mis hijos. ¿Por qué me están diciendo esto a mí?, pregunté por fin. Espinosa intercambió miradas con mis hijos antes de continuar. Porque legalmente usted sigue siendo parte de la familia Morales y podría haber ciertos bienes a su nombre que podrían ayudar a resolver esta crisis. Ahí estaba. La verdadera razón de esta junta. Estaban desesperados y pensaron que yo podría tener algo de valor escondido en alguna parte. Yo no tengo nada, dije simplemente. Ustedes estuvieron ahí cuando se leyó el testamento. Yo recibí un celular. Eso es todo. Ese teléfono. Miguel se inclinó hacia adelante. ¿Lograste desbloquearlo? Mi mente trabajó a toda velocidad. Podía mentir. Podía decir que no. Pero algo dentro de mí quería ver hasta dónde llegaban. Quería ver si quedaba alguna chispa de humanidad real en ellos o si todo esto era puro pánico financiero disfrazado de preocupación familiar. Sí. Lo desbloqueé. Los tres se tensaron visiblemente. Espinosa se inclinó ansioso. ¿Y qué había adentro? Fotografías viejas. Mensajes de voz. Recuerdos.
No era del todo mentira. Esas cosas también estaban ahí. Solo que no las había mencionado. Nada de valor monetario. La decepción en sus caras fue palpable. Miguel se echó hacia atrás en su silla, pasándose las manos por el cabello, frustrado. Esto es un desastre. Papá nos dejó un imperio podrido. ¿Por qué haría algo así? Porque quería darles una lección, pensé. Porque quería demostrarles que la codicia tiene consecuencias. Porque se convirtieron exactamente en el tipo de personas que él despreciaba. Pero no dije nada de eso. Solo me quedé ahí sentada, viéndolos desmoronarse. Carolina empezó a llorar. No eran lágrimas bonitas y delicadas. Eran lágrimas feas, desesperadas, de alguien que ve cómo su mundo perfecto se hace pedazos. Voy a perder la mansión. El diseñador ya se gastó 4 millones en las remodelaciones y ahora no tengo cómo pagarle. Me va a demandar. Daniel se veía enfermo, con la piel de un tono verdoso. Vendí 2 de los clásicos por una miseria porque necesitaba efectivo rápido. Ahora resulta que esos coches estaban como garantía de un préstamo. Estoy en un problema legal gravísimo. Los observé a los 3. Mis hijos. Las personas que yo crié con tanto amor. Y no sentí nada. Ni alegría por su sufrimiento, pero tampoco compasión. Solo un vacío enorme donde alguna vez estuvo el amor incondicional de una madre. Lo siento por ustedes, dije. Y era genuino. Lo sentía. Sentía que hubieran llegado a este punto. Sentía que Arturo tuviera que enseñarles de esta manera tan brutal. Pero no sé cómo puedo ayudarlos. Podrías hablar con el licenciado Espinosa, Miguel sonaba casi suplicante. Ver si hay alguna forma de reclamar una parte de la herencia. Algo que papá haya pasado por alto. Lo que sea. Después de 45 años de matrimonio, tu padre me dejó un teléfono. ¿De verdad crees que pasó algo por alto? Dejé que la ironía flotara en el aire. Ustedes recibieron todo. Yo no recibí nada. Esas fueron sus decisiones. Pero tú eras su esposa, y ustedes son sus hijos, lo interrumpí. Si él quiso castigarme dejándome en la calle, ¿qué les hace pensar que no quiso castigarlos a ustedes con deudas? El silencio que siguió fue incómodo, tenso. Espinosa tosió nerviosamente. Hay otra opción. Los 3 podrían declararse en bancarrota corporativa. Perderían la empresa, las propiedades, todo. Pero podrían empezar de cero. Empezar de cero, Carolina casi gritó. ¿Con qué? No tenemos nada sin el dinero de papá. Ninguno de nosotros ha trabajado de verdad en toda su vida. Y ahí estaba. La cruda y fea verdad. Mis hijos eran unos parásitos. Hermosos, educados, muy bien vestidos, pero parásitos al fin y al cabo. Arturo les había dado todo, y nunca aprendieron a construir nada por sí mismos. Me levanté. Si no hay nada más, me gustaría retirarme. Mamá, espera. Daniel se levantó también. Por primera vez en meses, me estaba mirando de verdad. No a través de mí, sino directo a los ojos. Perdón por todo. Por cómo te tratamos. Por sacarte de la casa. Por todo. Era una disculpa, por fin. Pero llegaba tarde. Llegaba solo cuando necesitaban algo. No era genuina. Era conveniente. ¿Está bien, Daniel? Mentí. No estaba bien. Nada estaba bien. Espero que encuentren una solución. Salí de ese despacho sintiéndome extrañamente ligera. Había enfrentado a mis hijos. Había visto su desesperación y no había cedido. No había revelado nada. Arturo estaría orgulloso. En el camión de regreso a mi departamento, miraba por la ventana cómo pasaba la ciudad. Edificios altos, gente apurada, la vida sucediendo en todas direcciones. Y yo ahí sentada, con un secreto que cambiaría todo en 9 días. 9 días para cumplir 70 años. 9 días para que saliera la verdad. 9 días para que Arturo tuviera la última palabra.
Los últimos 9 días fueron una dulce agonía. Cada hora que pasaba me acercaba más a la revelación final, pero también aumentaba mi ansiedad. ¿Qué más había planeado Arturo? Ya me había dado una fortuna. Ya había desenmascarado a nuestros hijos. ¿Qué más podía faltar? Antonio llamó 3 días antes de mi cumpleaños. Su voz sonaba distinta. Más seria, más formal. Elena, necesito que vengas a mi despacho el día de tu cumpleaños, a las 9 de la mañana. En punto. ¿Qué va a pasar? Todo se revelará entonces. Arturo dejó instrucciones muy precisas. También he citado a tus hijos y al licenciado Espinosa. Todos deben estar presentes. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Ellos saben para qué es la junta? Solo saben que es sobre asuntos pendientes del testamento de Arturo. No tienen idea de lo que viene. Hizo una pausa. Elena, prepárate. Lo que está a punto de suceder cambiará todo, no solo para ti, sino para todos. La llamada terminó, dejándome con más preguntas que respuestas. Pasé esos 3 días en un estado constante de nerviosismo. Limpié el departamento obsesivamente, aunque ya estaba limpio. Volví a leer las escrituras. Escuché la grabación de Arturo, buscando pistas que se me hubieran escapado. La noche antes de mi cumpleaños, no pude dormir. Me quedé despierta, mirando el techo, escuchando los sonidos nocturnos del edificio. Alguien discutía en el piso de arriba. Un bebé lloraba al final del pasillo. La vida seguía su curso normal para todos, menos para mí. A las 5 de la mañana me di por vencida y me levanté. Me bañé con agua que alternaba entre tibia y helada porque el boiler era impredecible. Me vestí con cuidado. Había comprado un traje sastre verde oscuro con parte del dinero que Antonio me dio. No era lujoso, pero era elegante, apropiado. Me miré en el espejo y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Ya no era la viuda destruida de hace 3 meses. Había algo distinto en mis ojos. Determinación. Fuerza. Algo que había estado dormido durante 45 años y que por fin estaba despertando. Llegué al despacho de Antonio a las 8:40. El edificio era diferente al de Espinosa. Era más viejo, en la colonia Roma, con ladrillos expuestos y ventanas con marcos de madera. El despacho estaba en el 3er piso. Una secretaria mayor me recibió con una sonrisa genuina. Señora Morales, el licenciado García la está esperando. Me guió por un pasillo con pisos de duela que rechinaban bajo nuestros pasos. La oficina de Antonio era acogedora, llena de libros, con un escritorio de caoba oscura y sillones de piel gastada que parecían llevar ahí décadas. Antonio se levantó cuando entré. Era un hombre de unos 70 años, con el cabello completamente blanco, ojos amables detrás de unos lentes de armazón dorado y una sonrisa que irradiaba calidez. Elena. Me tomó de las manos suavemente. Feliz cumpleaños. Gracias. La voz me salió temblorosa. Siéntate. Los demás llegarán pronto. Pero antes de que entren, quiero entregarte algo. Tomó un sobre grueso de su escritorio y me lo dio. Estaba sellado con cera roja. Un detalle a la antigua que era muy propio de Arturo. ¿Qué es esto? Una carta. Arturo la escribió para que la leyeras hoy, antes de la junta. Tómate tu tiempo. Me dejó sola en la oficina. Las manos me temblaban mientras rompía el sello. Adentro había varias hojas escritas a mano, con la caligrafía angulosa de Arturo. Reconocería esa letra en cualquier parte. Asterisco mi queridísima Elena asterisco. Asterisco si estás leyendo esto, significa que sobreviviste. Yo sabía que lo harías. Eres mucho más fuerte de lo que jamás te has creído. Estos últimos meses han sido un infierno para ti. Los diseñé así, no porque te odiara, sino porque te amaba demasiado como para dejarte vivir el resto de tus días siendo mi sombra. Necesitabas romperte por completo para poder reconstruirte, asterisco. Asterisco nuestros hijos se convirtieron en monstruos. Esa es mi culpa. Les di demasiado. Les enseñé que el dinero era poder,
pero nunca les enseñé compasión, humildad, ni el valor del trabajo duro. Cuando vi en lo que se habían convertido, supe que tenía que hacer algo drástico, asterisco. Asterisco, el imperio que heredaron es real, pero está estructurado para darles una lección. Todas esas deudas, todos esos problemas, son consecuencias de decisiones que tomé a propósito. Quería que sintieran la presión. Quería que entendieran que el dinero sin sabiduría es una maldición, asterisco. Asterisco, pero tú, mi amor, tú mereces algo distinto. Ese imperio paralelo que construye a tu nombre es completamente tuyo. 800 millones en propiedades, más los 120 millones en efectivo que se han acumulado. Pero eso no es todo. Hay una tercera parte de mi patrimonio que nadie conoce. Ni siquiera Antonio lo supo hasta hace 2 semanas, asterisco. Asterisco, durante los últimos 15 años, he estado invirtiendo en empresas de tecnología, bienes raíces internacionales y fondos de inversión bajo una empresa fantasma registrada en el extranjero. Esa empresa está valuada en aproximadamente 1.300 millones de pesos. Y está íntegramente a tu nombre, asterisco. Asterisco, sumándolo todo, eres dueña de más de 2.200 millones de pesos. Eres una de las mujeres más ricas de este país, y nadie lo sabe, asterisco. Asterisco, hoy, en esta junta, Antonio revelará todo esto frente a nuestros hijos. Verán tu verdadero poder. Verán que el hombre que creyeron que te había olvidado, en realidad te lo dio todo. Pero aquí está lo más importante, Elena. Ese dinero no es para que te conviertas en ellos. Es para que reconstruyas tu vida bajo tus propios términos. Viaja, vuelve a diseñar edificios, persigue los sueños que sacrificaste por nosotros. Vive, asterisco. Asterisco, y sobre nuestros hijos, la decisión es tuya. Puedes ayudarlos a salir de sus deudas, o puedes dejar que aprendan a la mala. No te juzgaré por la decisión que tomes. Ya no estoy en posición de juzgar a nadie. Solo quiero que sepas que cada decisión que tomé, cada momento de dolor que te causé, fue porque creía en ti. En la mujer que eras antes de conocerme, en la mujer que todavía puedes ser, asterisco. Asterisco, feliz cumpleaños número 70, mi amor. Que estos sean los primeros de muchos más por venir, asterisco. Asterisco, siempre tuyo. Asterisco, Arturo. Las lágrimas cayeron sobre el papel, manchando la tinta. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de liberación, de comprensión, de perdón. Arturo me había dado todo. No solo dinero. Me había dado la oportunidad de redescubrirme, de ser fuerte, de volver a ser yo misma. La puerta se abrió. Antonio asomó la cabeza. Ya llegaron. ¿Estás lista? Me limpié las lágrimas. Respiré hondo. Me puse de pie, enderezando la espalda, levantando la barbilla. Estoy lista. Entramos a la sala de juntas. Miguel, Carolina y Daniel ya estaban ahí, sentados de un lado de la larga mesa. El licenciado Espinosa estaba con ellos, con expresión de confusión. Ninguno entendía qué hacían ahí. Cuando me vieron entrar, sus caras fueron de impacto absoluto. Yo ya no era la mujer rota que habían visto días atrás en la oficina de Espinosa. Había algo diferente en mí. Poder. Presencia. Control. Me senté del otro lado de la mesa, exactamente frente a ellos. Antonio se colocó en la cabecera, abriendo su portafolio y sacando documentos. Buenos días a todos. Gracias por venir. Hoy es el cumpleaños número 70 de la señora Elena Morales, y siguiendo las instrucciones precisas que dejó el señor Arturo Morales, la verdad completa sobre su patrimonio será revelada el día de hoy. Miguel se inclinó hacia adelante, impaciente. ¿Hay más dinero? ¿Algo que pueda ayudarnos con las deudas? Antonio lo miró con una expresión que podía ser lástima o diversión, o ambas. Oh, sí, Miguel. Hay muchísimo más dinero. Pero no es para ti. Y entonces comenzó la revelación que lo cambiaría todo. Antonio colocó los documentos sobre la mesa con movimientos deliberados, casi ceremoniales. Cada papel que aterrizaba sonaba como un juicio final.
Mis hijos observaban con una mezcla de confusión y esperanza desesperada. Espinosa se veía incómodo, como si supiera que algo importante estaba a punto de explotar y él no tenía ningún control sobre la situación. Durante los últimos 15 años, Arturo Morales construyó un segundo imperio. Un imperio paralelo del que nadie en esta sala, excepto yo y ahora Elena, tenía conocimiento. Antonio empujó el primer documento hacia el centro de la mesa. 800 millones de pesos en propiedades inmobiliarias registradas en su totalidad a nombre de Elena Morales. El silencio fue absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. El zumbido lejano del aire acondicionado. Mi propio corazón latiendo como un tambor de guerra. Miguel fue el primero en reaccionar. Eso es imposible. Papá nos habría dicho. Nos habría incluido en... Él no quería incluirlos, interrumpió Antonio fríamente. De hecho, los excluyó específicamente. Aquí están los registros de propiedad. Cada edificio, cada terreno, cada inversión, todo a nombre de su esposa. Carolina tomó uno de los documentos con manos temblorosas. Sus ojos devoraban las páginas. Cada línea, cada número. El color se escurría de su rostro con cada segundo que pasaba. Esto no puede ser legal. Papá no estaba bien de sus facultades. Estaba bajo mucho estrés. Arturo Morales fue evaluado por 3 psiquiatras independientes un mes antes de su muerte. Antonio bajó más papeles a la mesa. Todos certificaron que estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Cada decisión que tomó fue deliberada, calculada y completamente legal. Daniel miraba fijamente la mesa, con la cara hundida entre las manos. Ni siquiera intentó leer los documentos. Creo que en ese momento entendió, antes que sus hermanos, lo que realmente había pasado. Su padre los había puesto a prueba, y todos habían reprobado. Pero eso no es todo, continuó Antonio, saboreando cada palabra. No era crueldad. Era justicia. Arturo también estableció una empresa en el extranjero hace 15 años. Inversiones en tecnología, bienes raíces internacionales, fondos de capital de riesgo. Esa empresa está valuada en aproximadamente 1.300 millones de pesos. Empujó otro fajo de documentos hacia el frente. También registrada en su totalidad a nombre de Elena Morales. Miguel se puso de pie de un salto y su silla cayó hacia atrás con un estruendo. Esto es, papá no puede hacer esto. Somos sus hijos. Y ella es su esposa de 45 años, la voz de Antonio era puro acero. La mujer que sacrificó su carrera, sus sueños, todo, para que ustedes 3 pudieran tener la vida que tuvieron. La mujer a la que echaron de su propia casa. La mujer a la que dejaron morirse de hambre en un cuarto de azotea mientras ustedes se gastaban millones en lujos innecesarios. Cada palabra era una bofetada. Miguel se quedó ahí parado, temblando de rabia y de impotencia. Carolina lloraba en silencio, con el maquillaje corriéndole por las mejillas. Daniel seguía inmóvil, con la cabeza entre las manos, derrotado. Espinosa por fin habló, con la voz reducida a un susurro. ¿A cuánto asciende el patrimonio total? Sumando las propiedades, el efectivo acumulado y la empresa internacional, Elena Morales es dueña de aproximadamente 2.200 millones de pesos. Antonio se recargó en su silla. Más del doble de lo que ustedes 3 heredaron. Y, a diferencia del patrimonio de ustedes, el de ella no tiene ni un solo peso de deuda. El silencio que siguió fue devastador. Toda la arrogancia, toda la superioridad, todo el desprecio que mis hijos me habían demostrado durante meses, se evaporó en un instante. Me miraron como si me estuvieran viendo por primera vez. Yo ya no era la anciana inútil. Era la persona más poderosa en esa habitación. Mamá. Carolina intentó hablar entre sollozos. No sabíamos, si hubiéramos sabido. Habrían sido diferentes, la interrumpí. Mi voz era tranquila, pero firme. Me habrían tratado con respeto si hubieran sabido que tenía dinero. Me habrían amado solo porque les convenía. Nadie respondió. Porque todos sabíamos que era la verdad. Me levanté despacio. Por primera vez en esa junta,
todos los ojos estaban puestos en mí. Pero ahora no era por lástima ni por desprecio. Era por respeto. Por miedo. Por la comprensión absoluta de que la balanza de poder había cambiado para siempre. Durante 45 años me convertí en lo que ustedes necesitaban. La esposa perfecta, la madre sacrificada, la que siempre ponía a todos los demás en primer lugar. Caminé alrededor de la mesa, mis pasos resonando en la sala. Y cuando su padre murió, me desecharon como si fuera basura. Me humillaron. Me dejaron sola. Me enseñaron que el amor que les di durante toda su vida no significaba absolutamente nada. Miguel abrió la boca para hablar, pero lo callé con una mirada. Arturo me dio esta fortuna. Pero, más importante aún, me dio la oportunidad de verlos sin las ilusiones de una madre. Los vi exactamente como son, codiciosos, crueles, egoístas. Hice una pausa. Y ahora, tengo una decisión que tomar. Los tres se tensaron. Sabían lo que venía. La pregunta que había estado flotando en el aire desde que Antonio empezó a revelar todo. Ustedes tienen deudas masivas, están al borde de la quiebra, y yo tengo dinero de sobra para salvarlos. La esperanza brilló en sus ojos. Patética. Desesperada. Pero no lo voy a hacer. El golpe fue visible. Carolina dejó escapar un gemido. Daniel cerró los ojos con fuerza. Las manos de Miguel se cerraron en puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No porque sea vengativa, sino porque su padre tenía razón. Necesitan aprender esta lección por las malas. Necesitan entender que el dinero sin valores es una maldición. Necesitan construir algo por ustedes mismos, por primera vez en toda su vida. Caminé hacia la puerta. Luego me detuve y volteé una última vez. Si algún día, no mañana, ni el mes que entra, sino algún día en el futuro, cuando hayan aprendido lo que es la humildad, cuando entiendan el valor del trabajo duro y de la compasión, si en ese momento vienen a mí como hijos que de verdad aman a su madre, y no como mendigos buscando dinero, entonces tal vez, solo tal vez, podamos reconstruir lo que se rompió. Salí de esa sala de juntas con la cabeza en alto. Detrás de mí, escuché sollozos, gritos ahogados, el sonido de un mundo colapsando. Pero seguí caminando, porque por primera vez en 70 años, estaba caminando hacia mi propio futuro, no hacia el de alguien más. Antonio me alcanzó en el pasillo. Estaba sonriendo. Arturo estaría orgulloso. Lo sé. Y lo sabía. Podía sentirlo, como si su espíritu estuviera ahí observando, finalmente en paz. 3 meses después, estaba de pie frente a un edificio nuevo en el centro de la ciudad. Mi edificio. No como una inversión, sino como mi nuevo despacho de arquitectura, Elena Diseños. El letrero en la entrada decía, pequeño, modesto, pero mío. Había contratado a 3 arquitectos jóvenes y talentosos. Les pagaba bien. Les enseñaba todo lo que sabía. Y por primera vez en décadas, estaba creando de nuevo. Diseñando. Construyendo. Viviendo. Mis hijos no habían llamado. Supe por Antonio que se habían declarado en bancarrota corporativa. Miguel estaba trabajando en una agencia de bienes raíces como un vendedor normal. Carolina había vendido la mansión y vivía en un departamento común y corriente. Daniel había regresado a la universidad para terminar la carrera que abandonó hace años. Tal vez algún día me buscarían. Tal vez no. Pero yo estaba en paz con ambas posibilidades, porque finalmente había entendido lo que Arturo intentó enseñarme. Entre más grande es la humillación, más grande es la preparación. Lo que parecía el final, era solo el comienzo de quien realmente yo era. Me tomó 70 años encontrarme a mí misma. Pero valió la pena cada maldito segundo de dolor. Miré el teléfono que Arturo me había dejado, ahora guardado en mi escritorio como una reliquia. Sonreí. Gracias, mi amor, por creer en mí cuando yo misma no lo hacía. Por darme alas cuando pensé que solo merecía cadenas. Por recordarme que nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Allá afuera, la ciudad brillaba con infinitas posibilidades, y yo,
Elena Morales, por fin estaba lista para vivirlas.